¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad. Estamos un día más, como todos los viernes, aquí en la cabina de Radio Info, viernes 29 de marzo de 2019. El programa estará transmitiéndose de 4 a 5 de la tarde, como habitualmente lo hace. Está conmigo aquí Eliseo Ortega, el ingeniero Eliseo Ortega León. Bienvenido. Muchas gracias, Marco Antonio. Y además, pues ya para estar acompañándonos en la co-conducción del programa y pues para estar también reflexionando, ¿no?, sobre los temas, porque algo interesante, además de que es abogado Eliseo, es ingeniero, y yo creo que todos los temas jurídicos deben de tener esa flexibilidad de que la gente los entienda, ¿no? En general, cualquier disciplina que se precie de serla es una disciplina multidisciplinaria, vale la redundancia, e interdisciplinaria, ¿no? Todos requerimos de todos y los conocimientos nunca sobran para nada. Y además, pues vamos a tener hoy un programa bastante bueno, ¿no? Filosofía y filosofía aplicable a las ciencias jurídicas. Así es. Y es un tema bastante debatible, ¿sabes? Muy polémico, porque aquí lo que primero hay que establecer es qué es la filosofía, y en segundo lugar, pues cómo se aplica la filosofía al derecho. Yo entiendo que cuando hacemos una definición nunca debemos empezar por los no. Y yo creo que deberíamos empezar reflexionando qué no es la filosofía. Porque uno a veces dice, de manera coloquial, que cierta forma de ser es una filosofía. ¿Es cierto o no es cierto eso? O que, por ejemplo, tienes una filosofía de vida, ¿no? Exacto, es eso realmente la Ve el lado positivo de la vida. Esa es mi filosofía de vida. Así ¿es eso la filosofía? Pues yo creo que no, pero vamos a estarlo mencionando aquí en el transcurso del programa. Y pues vamos a invitar al público que nos está viendo a que escriban en las redes sociales de Radio Info, en Facebook, vía YouTube, que nos manden sus comentarios, sus preguntas, que participen con nosotros, y que en estas preguntas pues que nos manden lo que quieran saber de este tema o de cualquier otro tema, ¿no? De lo que estamos viviendo ahora. Como no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarle al público, ¿no?, hablando de filosofía, pero este tema de las disculpas públicas que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador a España. Así es. ¿Qué piensas de eso? Pues yo creo que se está evaluando un tema que tiene siglos a través de una forma de ver las cosas que se llama presentismo. El presentismo es una manera de ver las cosas muy equivocada, y creo que por primera vez el presidente está demostrando cierta debilidad en cuanto a sus razonamientos. Pero el tema de las disculpas públicas y el perdón histórico no es el primer país que lo hace. Ya otros países han hecho esos ejercicios. Canadá pidió perdón, Francia pidió perdón por la matanza de Argelia. Hay varios países que han hecho ese ejercicio, y además la conquista estuvo basada en la doctrina del descubrimiento. Estas bulas papales que le dieron una supuesta validez jurídica a que todo lo que veían y tocaban los conquistadores era una expropiación. Sí, esas bulas eran como patentes de corso, ¿no? Y sigue estando en el derecho internacional el movimiento sobre... hay un instrumento internacional, ¿no?, la Declaración Universal de los Pueblos Originarios, y ahí, mediante esa declaración, siguen reclamando derechos ancestrales, ¿no? Entonces, pues no está tan equivocado. O sea, tiene un fundamento, eso quiero decir, un fundamento jurídico que incluso podría dar para llevar a una petición de demanda a la Haya, ¿no?, a la Corte Internacional. ¿Tú qué harías como derecho humanista en ese caso? Pues le daría esta recomendación al presidente, porque pues él hay muchos abogados. Pero también parece que se retractó después, ¿no? No se retractó. Que al parecer dijo que era el borrador de una carta y que no era el contenido definitivo. Pues más bien que no era el contenido definitivo, pero que iba a hacerse público con ya la postura definitiva, ¿no?
Entonces, pues creo que esa parte pues es algo que hay que reflexionar, no digo que lo dejemos sin tener una postura, pero pues hay que tenerlo ahí, porque son temas de actualidad, ¿no? El problema es que la gente que reflexiona no es la gente que está tomando las decisiones. Y creo que para ello la filosofía nos ayuda a reflexionar. Vamos a hacer un breve corte y regresamos en un momento para este tema y otros desde la filosofía aplicable a las ciencias jurídicas. Regresamos en un momento. Pues regresamos a Derecho y Humanidad con el tema que estábamos tratando desde el inicio de esta reflexión, la reflexión desde la filosofía y la filosofía aplicable al derecho. Estuvimos ahorita viendo una cápsula preciosa, fenomenal como siempre. Muchas gracias al equipo y los colegas de Radio Info que siempre hacen cosas bastante creativas. Y pues está ya con nosotros nuestro invitado del día de hoy, nuestro querido amigo Roberto Beto Telles. Gracias. Pues bienvenido. Pues gracias. Yo me presento con ustedes, me llamo Roberto Telles. Soy egresado de la licenciatura de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente curso la maestría en Tanatología aquí en el IMPO. Ya lo tuve como profesor en varias ocasiones. Y pues básicamente por eso estamos aquí, ¿no? Para hablar un poquito sobre la importancia de la filosofía en muchos términos, ya que siento yo que es la base de un buen conocimiento, y tratándose de cosas de derecho y cosas jurídicas, sí es necesario también hacer una pequeña reflexión sobre hasta dónde o hasta qué punto la filosofía puede ayudar a comprender mejor estos... Pues el mundo, ¿no? ¿O qué? En general todo, ¿no? Sí. Si nos basamos desde el concepto de filosofía, ¿no? Como... Ahora tengo una pregunta, a ver qué dice aquí Eliseo. ¿Es la filosofía es ciencia? Sí. Sí, bueno, si lo basamos desde la antigüedad, sí, se consideraba como la ciencia de la verdad, la ciencia de las ciencias, ¿no? Esta necesidad del saber hasta las últimas consecuencias. Entendemos a lo mejor si entendemos el término de ciencia como siempre con el modo científico, ¿no? De especular, estudiar y te da los resultados. La filosofía es una ciencia, pero es más eidética. Se basa totalmente en las ideas, ¿no? Como podríamos hablar quizá también un poco de las matemáticas o de la lógica simbólica, ¿no? Te basas en ideas, creo yo. No. Sí, creo yo. No, la filosofía no es una ciencia. Pero otra vez, como cuando hablamos del derecho, no necesita hacerlo para ser válida, para ser tan importante como lo es la ciencia. Pero bueno, también Husserl sí lo aplicaba, ¿no? Y decía que sí era necesario hacer de la filosofía una ciencia totalmente estricta. Sí lo mencionaba así. Y ahora, entonces, ¿por qué si dices que no es, por qué en los planes de estudio nos ponen a estudiar filosofía de las ciencias? Pero es diferente. La filosofía en sí no es una ciencia. Bueno, ¿cómo lo considerarías? Bueno, pero mejor que un debate, mejor hagamos una charla, ¿no? Más alivianada. ¿Y qué sería la filosofía para las personas que nos están viendo? Y que yo he insistido mucho aquí en el IMPO con los estudiantes de Derecho, de Trabajo Social, pero los de Derecho no entienden, pero además, ¿qué insistencia es esa de estudiar filosofía? De que todo sea una ciencia, a ver, ¿cuál es la necesidad de que todo sea científico? No. Yo creo que más bien es develar el misterio, ¿no? Develar el misterio del conocimiento. Eso creo que debe ser nuestro interés principal. Pero sí estamos de acuerdo, ¿no? Ahí creo que sí hay coincidencia en que profundizar en el conocimiento y estudiar filosofía, claro, es una base para profundizar en el conocimiento, ¿no? Y para muchas cosas más. ¿Y qué te llevó a estudiar filosofía? A ver, cuéntanos esa parte. Pues quizá... Porque casi nadie conoce o sea, cuando dices yo soy filósofo, es poco común ahora. Sí, es poco común, y si lo basamos a lo que decía Méndez Samara, pues todavía es más chistoso, ¿no? Él sí hacía una división entre lo que era la acción del filosofar y el filósofo, ¿no? O la persona que estudia filosofía. O sea, una persona que estudia filosofía y que se aprende todas las teorías y todos los autores relativos a filosofía, pues no es un filósofo, ¿no? La acción del filosofar está un poco más allá, ¿no? Está en
en el cuestionamiento, está en la necesidad de conocer las bases últimas, que se supone que es como la base de la filosofía, ¿no? Y a mí, ¿qué me llevó a estudiar filosofía? Pues un cambio muy específico en mi vida. Yo en realidad iba a estudiar Derecho. Iba a estudiar Derecho. Yo iba a estudiar Derecho. Y después pues tuve un choque muy fuerte en mi vida y recibí ayuda de un filósofo, en realidad, que había estudiado también tanatología. Y entonces creo que eso fue lo que ayudó a que cambiara un poco mi manera de ver, y dije, ok. Y me empezó a llamar la atención y aprender, y sí, considero que es una carrera muy bonita si te gusta de repente cuestionarte, si te gusta poner en juego varias cosas que te dicen que son así, pero no, pues le empiezas a buscar y empiezas a crear un conocimiento y a crear una manera diferente de pensar y buscar, creo que hasta el fin, las respuestas, y en ese cuestionarte. Yo creo que la filosofía, si la aplicáramos en realidad a una educación, desde la educación básica, ayudaría a que preguntara más la gente, ¿no? A que siempre tuviera esa respuesta, no se conformaría con lo que te dan como cierto, ¿no? Siempre estarías quizá un poco más allá preguntándote si es... ¿Esa qué sería la duda metódica? Sí. El planteamiento de la duda metódica. ¿Y por qué quitaron filosofía de los planes de estudio? Ahí fue en primaria, sí, uno sí. estaba civismo y quitaron filosofía. Digo, quizá yo soy demasiado anarquista o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero creo que el hecho de ya no hacer que la gente pregunte, ya no generar en la gente un conocimiento que te haga cuestionar lo que te dan, puede ser una manera más fácil de control, ¿no? Siento yo como un poco los medios de comunicación malos, pues te hacen eso, ¿no? Toda la información te la dan de esa manera y ya no tienes la oportunidad de preguntar más allá. Yo tengo, ahorita antes del corte, nos estábamos haciendo una serie de cuestionamientos, ¿no? Pero, y le decía yo a Toño, yo entiendo que las definiciones nunca deben empezar por un no, pero también que nos ayudes a aterrizar un poquito para Toño, para mí, para quienes nos ven, ¿qué no es la filosofía? Porque creo que somos muy a la ligera esa palabra, ¿no? Claro, sí. ¿Qué no es la filosofía y qué sí es? Bueno, ¿qué no es? O sea, vuelvo al comentario que ya habíamos hecho, ¿no? Filosofía no es aquel que se sabe todos los autores y todas... Pero aún más coloquialmente, porque hablábamos, ¿no?, del optimismo. El optimismo es mi filosofía de vida. Sí, ya ves de que esto de que yo tengo mi filosofía de vida y tú tienes la tuya. Bueno, o sea, sí, y sí cada quien tiene su filosofía, ¿no? Sí podemos hablar de que existen diferentes filosofías, pero también creo que se malentiende como mi ideología como una filosofía. Bueno, entonces no es ideología, empezar. Pues yo creo que La no. filosofía no es una ideología. No, es una manera de cuestionamiento, creo, pero sí existe mucho y lo he escuchado en muchísimos lados, ¿no? Yo soy de filosofía optimista, o luego, digo, en ese caso podrías pensarlo, ¿no? Y hay quien dice, no, si tú eres, en mi caso que me dicen, tú eres pesimista porque te gusta Schopenhauer, yo soy optimista, ¿por qué? Entonces, no es lo mismo, pero pero sí, creo que una ideología así no podría ser. Coloquialmente sí se dice, ¿no? Es mi filosofía y otras tantas ideologías o maneras de pensar, pero creo que no. Creo que la filosofía es como ese germen que te hace pensar y que te hace cuestionar las cosas. A final de cuentas creo que sí es una... Yo sí lo consideraría ciencia, sigo con lo mío, y sí sería la ciencia del pensar, la ciencia del cuestionamiento y de buscar las bases últimas, por llamarlo de alguna manera. Y... te quería hacer una pregunta, ya te la he hecho, ya hemos platicado y también lo he platicado contigo sobre el origen de la filosofía que está aquí es helénico, ¿no? Se supone pues que es helénico. Las bases históricas. Y ahí tenemos ¿qué es el Partenón? El Partenón. Ya ves, estábamos pensando en ti, pero... y yo en medio. En Oriente, o sea, por ejemplo en Mesopotamia, en todas estas culturas orientales, en el hinduismo, los Vedas, ¿no podríamos decir que eso es una filosofía en el sentido que la hemos construido en Occidente? Sí. Inclusive cuántos autores de la historia de la filosofía se basan en muchísimo del conocimiento generado en estos lugares, ¿no?
por darte otra vez el ejemplo, Schopenhauer pues, estaba totalmente Sí. enamorado del conocimiento védico, ¿no? Y entonces en la base de su pensamiento sí decía que el desapego a las cosas era la salida de la voluntad de vivir, ¿no? Que era la que nos oprimía. Y sí, o sea, estaba totalmente enamorado de la cultura. Creo que en realidad empezamos desde los griegos y eso, porque como va caminando la historia, fue totalmente occidental, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se fueron descubriendo mucho después y que por el hecho quizá de seguir la línea ya no se tomaron tanto en cuenta, pero sí podría considerar los pensamientos orientales, los pensamientos védicos como una manera bueno, una filosofía, pero no como tanto occidental, ¿no? Sí. Más desde otro punto de vista. Sí, entonces digamos la hegemonía de lo que es la filosofía no es occidental, ¿no? O sea, es más universal. Entonces. Sí, yo creo que el germen de querer aprender y de cuestionarte, o sea, no nació de los griegos y se extendió al mundo. Yo creo que es un germen que está en todo el mundo, pero la historia lo acomodó de tal manera. Vale. Hace 2 semanas vino olvidé su nombre. ¿Aquí al programa? En nuestro tercer programa científico. Ah, ya, Ernesto Higuera. Ernesto Le mandamos Higuera. un saludo al doctor Ernesto Higuera. Así es, Ernesto. Es doctor en acústica. Ok. Construyó el planetario El planetario. del Instituto Politécnico Nacional. Hace 15 Un buen días- amigo del programa. Hace 15 días hablábamos con él y te hice un comentario sobre el eurocentrismo del conocimiento, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Pues sí, y el problema es que tanto se crea, como dicen por ahí, tanto una mentira se dice que se vuelve verdad. Tanto así que muchos de los pensadores alemanes pensaban que, valga la redundancia, pensaban y decían que pensaban en que el germen de la filosofía y que las condiciones geográficas apuntaban a Europa como el germen de la filosofía, del pensar, ¿no? Que a mí se me hace totalmente Sí, burdo, o sea, no, porque hablaban sobre Alemania específicamente, ¿no? Que estaba en un lugar tan bien acomodado que la sociedad no tenía por qué preocuparse por otras cosas como la supervivencia, como, no sé, el hambre y cosas de ese tipo, que entonces les daba el tiempo perfecto para poderse cuestionar las cosas de la realidad, y entonces por eso ahí surgían los mejores filósofos, ¿no? Y es algo que a mí estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que el ejercicio del pensar se puede dar en Latinoamérica, se puede dar en Australia, se puede dar en cualquier lugar, ¿no? Y a propósito de las disculpas que está pidiendo nuestro señor presidente, ¿qué preservamos? Ya vamos a empezar. ¿Qué preservamos de lo que había en América antes de la llegada de los europeos en cuanto a filosofía? Pues es que el problema es que los estudios de filosofía latinoamericana, pues en realidad no están tan bien documentados, ¿no? Desafortunadamente, pues venimos de la tradición, después de la conquista y todo este tipo, todo lo que nos llegó es pues de Europa, ¿no? Entonces, por eso crecimos con toda la filosofía. ¿Y Asia? No, o sea, como tal, hasta ahora en el siglo XXI empieza a permear un poquito más, quizá es por la apertura del conocimiento a través de internet y de mil y un cosas más, que nos está llegando, pero como tal, o sea, yo como estudiante de filosofía en la UNAM, pues sí, o sea, totalmente somos hijos de la filosofía europea, y obviamente tienes clases sobre filosofía latinoamericana y que hoy por hoy se conoce como filosofía en construcción, ¿no? Es lo que está en boga, ¿no? O sea, ¿qué está dando no solo México, sino Latinoamérica como filosofía propia, ¿no? Pero sí, creo yo que le falta, sí. Pero lo que nos está llegando de Oriente es más capitalismo, ¿no? Más De la filosofía, tú dices de lo oriental, o sea, la manera en que se está manipulando la manera de pensar. Ahora tienes a Sun Tzu aplicado a las ventas y pero creo todo que ese tipo de cosas. Eso es lo que nos está llegando de allá. Sí, pero creo que eso es más un problema de globalización, y es lo mismo que te comentaba, ¿no? O sea, es hasta qué punto tú aceptas lo que te dan como verdadero, ¿no? O sea, porque la gente así te dice, de Oriente viene, por darte un ejemplo muy somero,
el Feng Shui y de esta manera tú vas a poder ganar dinero, tú vas a poder vivir bien, cuando creo que las filosofías orientales van más allá, ¿no? O sea, no te quedas como con el embarradito. Pero sería ver la filosofía asiática desde el tamiz de la filosofía europea. No, ni siquiera puedes hablar de igual manera sobre la filosofía que se creó en Europa y la filosofía védica, ¿no? O sea, tienen bases diferentes, tienen un contexto diferente, pero que no por eso hace que sean más o menos importantes. También estriba en esto qué tanto te atrape a ti como persona, ¿no? Qué tanto te atrape tal conocimiento, ¿no? No sé, yo no estoy tan en favor de muchos filósofos que son considerados y consagrados maestros de la filosofía, ¿no? En mi caso, siento que no son para mí. De igual manera puede pasar con las filosofías orientales, con las filosofías de la India. Vaya. Vamos a ir a un breve corte, regresamos con más aquí en Derecho y Humanidad. Recuerda, si tienes preguntas para nuestro invitado, para aquí el staff del programa, mándanos tus preguntas y aquí las vamos a contestar. Y vamos a ir con esta pregunta al aire. ¿Es la filosofía la base del conocimiento? Queda eso en el aire, que está pendiente de contestar aquí por el panel. Regresamos en un momento aquí al programa. Regresamos a Derecho y Humanidad con nuestro tema filosofía y filosofía aplicable al derecho. Estamos debatiendo, reflexionando y sobre todo compartiendo un momento muy agradable con Beto, quien es licenciado en filosofía, Roberto Telles, y además futuro tanatólogo, ¿no? Futuro tanatólogo. Eso estamos, esperamos. Futuro tanatólogo. Está bien. Esperamos. Vamos a mencionar algunas preguntas que nos han llegado, como siempre, a nuestro querido público y a la gente que sigue el programa, los amigos del programa, pues todas las preguntas son bienvenidas. Ale González, ¿qué se piensa al respecto de la eutanasia? A ver, Bueno, desde la filosofía, ¿qué se piensa de la eutanasia? Mi querido aquí Beto? obviamente estriban varias cosas, estriban los problemas éticos, los problemas de bioética sobre el tema de la eutanasia, ¿no? Desde mi postura, creo que es válida porque apelaríamos totalmente a la necesidad del ser humano de hablar sobre la libertad, ¿no? Porque quizá en una persona que no quiere ser entubada, que ya tiene pues destinada a la muerte, todos la tenemos, pero hay personas que ya están un poquito más cerca de ella, yo creo que sí es válido y necesario hacerles caso y decir, si ya no quiero continuar con un sufrimiento, pues lo más loable es dejar que se vayan. Pero sería la eutanasia en cualquier condición, aunque haya una buena salud. No. Sí, o sea, tiene que estar condicionada a un estudio, o sea, un suicida que te diga, ya quiero que me mates, pues hay que ver por qué, ¿no? Tiene que estar condicionada a ciertas necesidades del ser humano. Pues ahí está Ale González, espero que esta respuesta te sirva. Seguiremos reflexionando de la eutanasia porque no es un debate o un tema que esté terminado, ¿no? Claro. Mar Guerra, muchas felicidades manda felicitaciones aquí al panel. Sobre todo a ti. Y yo le mando también un saludo a Dana, que es la radioescucha más joven. Sí, tiene año y medio. Año 8 meses. Pero además estaba enferma, que se cure. Porque Sí. le dio faringitis. Se vence Balín. No, tomó paracetamol y le dieron ahí algo para la garganta y bueno, ahí vaya. Que se mejore. Licia Acevedo, saludos a Eliseo y Toño. Bueno, pues saludos a Lici también, que siempre es un gusto leerla. Ale González, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues nuevamente Ale. A ver, ¿quieres ayudarme? Tú que sabes alemán. Miroslav Winnichus Udo Dirk Schneider, ¿no? Buenas tardes. Perfecto. Sí, Más te tardaste leyendo, ¿no? Sí. parecía romaní o qué es. Romanesco, diría Paco Stanley. Eurasia, ¿no? ¿De dónde? No sabemos de dónde es. Seferino Eduard Tobar. La pregunta del día es: ¿la filosofía es aplicable al derecho romano? Soy Seferino Tobar Martínez, de la generación 19. Saludos.
Y hasta nos da su opinión. Ajá. Y él mismo dice, en mi opinión se aplica porque viene enfocado con varios temas, en conjunto con lo jurídico. Desde la lógica, la gramática y las matemáticas. Incluso abarca desde la parte dogmática y sistemática. Es un gran tema de interés y de investigación. Pues saludos a Seferino, que Seferino. prácticamente ya nos ha Nos dado da la respuesta, ¿no? la respuesta. Pero están ahí los estoicos, ¿no? Pero lo estoico es antes del derecho romano. Sí. Sí. ¿Pero crees que ellos hayan dado las bases? Pues no, creo que no. Es que en realidad los estoicos se basaban más en la búsqueda de la felicidad y del completarse como ser humano, pero en la base del no hacer nada y no entregarte a las pasiones, ¿no? Muy parecido a lo que podríamos hablar sobre filosofía hindú, ¿no? Ya. Sobre el dejar de desear. ¿Quién fundó el estoicismo? Se me fue. ¿Cicerón? No. No sé, podría ser. Que Pues, traigo mis apuntes por Sí. aquí. Porque ya ves que el clímax del estoicismo fue Marco Aurelio, ¿no? Sí, 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 pero no, en realidad te debo el dato, Y porque bien. hablábamos que más o menos como en el 340 y algo antes de Cristo Sí. es cuando salen estas dos corrientes, ¿no? El estoicismo y el epicurismo. Mm. Entonces, pues sí, más es de ese año, pero francamente, Y yo me acordaba, fíjate, pero también se me fue. Pero bueno, Cicerón, Séneca, que son los Sí, sí, que sí. se basan, ¿no? Y otra vez volvemos, ¿no?, a la desaparición de este tipo de materias de la educación básica y después tú tocas un tema importante, la búsqueda de la felicidad. es que... Bueno, nada más para defensa de mi ignorancia, cuando yo iba en la prepa quitaron filosofía, por eso es que no tenía nada. Yo ya no llevé filosofía. No, yo sí llevé filosofía yo Pero como tal, en no. el centro México, algo así. en el CUM, sí, llevé filosofía, sí. Lógica y historia de la filosofía, es lo que nos dieron. Pues yo lo tuve hasta la prepa. Yo lo tuve como optativa y no la tomé. Pero, pues, ya se nota por eso. Marlene de Ledesma Fernández, buenas tardes, concuerdo en que la filosofía es universal. ¿Pero por qué? No nos dice por qué. Bueno, si nos puedes decir por qué, Marlene. Es sería- que yo creo que tú ya usaste un par de veces y el concuerdo deben tener un sustento, ¿no? Pues sí, Pues sí. sí, pero... Jonás Walker. Walker. Poca. Pero, en las traducciones de los apellidos no es obligado. Claro, claro. No, sí, es la... Yo sería tenis, en dado Es caso. hermano de Johnny. Hola, soy Liliana Castro, generación 19. Mi pregunta es, ¿la filosofía aplicable al derecho romano? Saludos. Bueno, Ya lo hemos había estado contestado hablando. Seferino y creemos que sí, sí es aplicable. Y además la filosofía, o sea, todas las estructuras de las instituciones jurídicas romanas pues son las griegas, ¿no? Fueron heredadas de esta Sí, manera sí. de ver el mundo griego. Sí, o sea, se trajo del mundo griego, se pasa al mundo romano y que muchas de esas bases siguen, ¿no? Hoy por hoy en el estudio del derecho, mi hermano Gabriel Telles, un saludo, él estudió derecho, él sí estudió derecho y sí, o sea, hoy por hoy, bueno, me comentaba eso, ¿no? Que tienen todavía materias que se llaman derecho romano y son las bases de lo que se ejecuta aquí en México actualmente, ¿no? ¿Y no platicaste con tu hermano sobre qué es la filosofía del derecho? No, mi hermano no está para esos temas. Bueno, ¿cómo se aplicaría la filosofía del derecho? Creo que la filosofía del derecho se basa en los cuestionamientos de qué se está haciendo bien y qué se hace mal, en pos de, pues del bien común de la gente, ¿no? De qué manera se ejerce esta justicia, de qué manera los contratos, no sé, muy como Hume, como Locke, o sea, ese contrato, ese acuerdo. Ellos eran filósofos y abogados, ¿no? Sí, y pues, o Rousseau, ¿no? Que Ujú. cuánto influyó en la revolución francesa, sus ideas, de ese palabra de contrato, ¿no? Como entendido como un acuerdo, ¿no? Entre el gobernante y el gobernado, o sea, la necesidad de todas estas teorías creadas por pensadores que sabían de derecho y que se cuestionaban y que por ende habían estudiado filosofía también, pues es lo que nos sigue hoy por hoy rigiendo, ¿no? Obviamente estoy hablando de la ilustración y eso, pero hay autores modernos sobre la filosofía del derecho. Sí, por ejemplo, también Habermas Ujú. también es filósofo y Es que estudió antes como derecho. que la necesidad del saber te Sí. hacía tantas cosas, ¿no? Todos eran médicos, filósofos,
lógicos, músicos, entre muchos de ellos, Sí. ¿no? Sí. Bueno, hay que decirle al público que tú también eres músico, además Sí. de filósofo, y que por cierto ahorita vamos a escuchar un video ahora que regresemos del corte de tu grupo, ¿no? Sí. ¿Quién para ti sería el filósofo más relevante? Para mí, Sí. Digo, tú Digo- tienes el panorama y la lectura desde los orígenes de la filosofía Claro. hasta la actualidad, ¿no? ¿Quién sería el más importante? híjole, es que hay muchos parteaguas, creo yo. O sea, yo sí considero, por ejemplo, a Kant como una persona totalmente eminente. A Nietzsche antes lo consideraba, hoy ya, o sea, sí, no puedo negar su pensamiento, pero Nietzsche surge de Schopenhauer. Y Schopenhauer para mí es... Sí, sí, es- porque él es estudioso de Schopenhauer, del pensamiento de Es Schopenhauer. verdad, sí. Yo alguna vez leí a Ramón Giriao Hemos girado. que decía que la filosofía había llegado al clímax del pensamiento con Hegel. Sí, bueno, es que toda esta teoría sobre el espíritu... No, no los veo. No, puedes. ¿Quién sería el filósofo, o sea, el pensamiento, o ¿qué es la ideología, o el filósofo más importante? Como ateo te lo digo, Jesús. Jesús de Nazaret. Aunque Pero no sé si Jesús sería filósofo. yo lo consideraría quizá como maestro. Sí. Sí, bueno, muchas de las posturas así lo Toda nuestra relacionamos con... cultura, para bien o para mal, está basada en una interpretación de su pensamiento. Bueno, yo tengo mis teorías también sobre Jesús y creo que él fue un estudioso, no podría decir, fue un hippie, por llamarlo de alguna Sí. manera, que buscaba de alguna manera la igualdad y que se cuestionó muchas cosas, pero lo consideraría más como maestro, porque según yo, o lo poco que he estudiado sobre religión o sobre él en general, se basa más en esta cuestión de amor, esta cuestión de yo no te voy a dañar, porque comprendo que si te daño a ti, me daño a mí. Un poquito también vuelvo con Schopenhauer y su filosofía védica, ¿no? Cuando te das cuenta y te quitas el velo de Maya y dices, no me voy a dañar a mí porque no te voy a dañar a ti, o sea, somos parte de este constructo y de esta vida, que pues mejor no te daño para no Ya. dañarme, ¿no? Y Y- creo que Jesús estriba mucho en eso, sobre ese tema. el amor. Pues sería así, para Para ti ti. sería el pensamiento filosófico más importante. El más de mayor influencia. Ok, sí. Bueno, eso sí, porque pues, nuestra construcción del mundo es cristiana, ¿no? Sí. Definitivamente. ¿Y el contemporáneo, el filósofo más importante contemporáneo? Para mí un contemporáneo, pero creo que no es contemporáneo porque es como del siglo XX, Wittgenstein. Pero, y en eso, porque lo que platicábamos el otro día, la necesidad de un lenguaje bien estructurado, de una lógica bien estructurada, hoy por hoy cuánto sabemos que no hablamos bien o no refutamos de una manera correcta, ¿no? Y aterrizándolo ahora al derecho, o sea, ahora que estamos con esto de los juicios orales, es necesario el hablar bien, el argumentar de una manera pues concreta, que se entienda y que no caiga en falsedades, ¿no? Yo consideraría o me apego mucho a él. Es filosofía analítica, ¿no? Y yo, ¿cómo se llama esta obra? El Tractatus. El Tractatus lógico filosófico. ¿En qué consiste el Tractatus? Yo hace mucho que lo leí, ¿eh? Sí, no, yo ahí fue donde me di cuenta que las cosas pequeñas a veces guardan Sí, cosas. es un librito yo lo vi pequeño. que es un libro vaquero. Es que está pequeñito y es toda la estructuración de la realidad basado en lógica, ¿no? En puro lenguaje, ¿no? Y entonces son puras citas pequeñitas, ni siquiera son aforismos, porque son así, sí, 1.0, ¿no? Y la realidad es lo que percibimos, ¿no? Y, o sea, a grosso modo tiene mucho que ya lo dejé por ahí botado, pero todo a base de lógica, la estructuración de la realidad, y con eso apelábamos a sobre el lenguaje. Vaya. Pero léanlo y Sí. díganos si está fácil. Entonces, el contemporáneo tuyo. Yo no estoy muy involucrado en cuestiones De filosofía. Ah, yo sé decir de psicología. Bueno, también. No me atrevería a opinar en ese sentido. Vaya. Bueno, díganos ustedes quién es su filósofo favorito. Mándenos ahí sus comentarios para tenerlo presente y pues poderlo comentar aquí en el programa.
Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Seguimos en Derecho y Humanidad con este tema de filosofía y filosofía aplicable a las ciencias jurídicas. Hemos estado hablando sobre pues, qué es ciencia, qué es filosofía, algunos autores, teorías, y pues seguimos reflexionando con el tema de la filosofía aquí en el programa. Estamos viendo y escuchando. ¿A quién escuchamos? Al grupo que se llama Nómada, que hace Gypsy Folk. Es un grupo que fundé con un querido amigo, Mauricio González, con el cometido de dar a conocer un poquito más sobre la cultura rom, mejor conocida como cultura gitana, ¿no? En realidad son el pueblo rom, así como por ejemplo cuando hablamos de huicholes, ¿no? Es el pueblo huirrárica, pero todos decimos los huicholes, ¿no? Igual con los gitanos es lo mismo, es el pueblo rom. Y pues en esta búsqueda y deseo de presentarlo a la gente, creamos Nómada y creamos el primer disco que estará y sale a la luz la semana que entra, el viernes que entra a las 7 de la tarde en el Foro Coyoacanense. Bueno, pues están cordialmente invitados a la presentación del disco, ¿no? Estamos ahí nos vemos. ¿Y dónde te pueden consultar tu trabajo? Claro, pues está en las redes sociales, está Facebook, Nómada Gypsy Folk Music, ahí estamos en Facebook, y pues los videos que pueden encontrar en YouTube, igual con el mismo nombre, ahí pueden encontrar un poquito de eso. Entonces ya lo saben nuestros queridos radioescuchas, que si quieren seguir a Nómada, pues ahí. Gracias. ¿Seguimos con los saludos? Claro. Yadira Elizabeth Escalante, saludos. Bueno, saludos a Yadira. Laura Diana Antunes, una amiga que nos ve desde Querétaro. Saludos a Lau Antunes. ¿En qué parte de Querétaro está? En Querétaro, en la capital. Pues Santiago, Querétaro. No sé. Querétaro. Pues un saludo, ¿no? Un saludo. Ahora que vayamos. Ahora que venga también. Que venga. El que sigue es mi hermano, Gabriel Telles. Me andas presumiendo bien, échale ganas, gracias. Bueno, pues saludos a Gabriel. Saludos a Gabriel. Marlene de Ledesma Fernández. Para mí, Freud. Para mí, Freud. ¿Esa es para ti? Sí, bueno, me imagino que era hacia la respuesta de quién era el filósofo contemporáneo. Pero Freud sería Pero filósofo. yo no lo considero filósofo, o sea, lo considero psicoanalista. Él mismo se define como psicoanalista. Sí. Pero igual, o sea, tiene sus teorías. Sí. No lo consideraría filósofo, pero sí fue demasiado importante para la modernidad. Pero ahorita decías algo, ¿no? De la filosofía. O sea, el filósofo no es el que estudia. Creo que es el que se cuestiona. Y además se autodefine, ¿no? Claro. Se autodefine. Pues inclusive antes por dar otro ejemplo, contemporáneo a Freud, ¿no? Nietzsche era filólogo. Y ya después se consagró como filósofo, ¿no? Pero el mismo caso de este amigo estadounidense, ¿cómo se llama? Igual filólogo, pero él es sociólogo. Ok. Chomsky. Okay. Sí. El mismo caso de Chomsky. Así pasa. Sí, y ve todo lo que... Pero resultan ser más influyentes. Estos medios de comunicación y las redes sociales hacen influyente ya casi a cualquiera, ¿no? Y realmente influyen. Sí. Voy a salir un poquito del tema, pero esta chica vegana, Ruana, que es que la descubrieron comiendo pescado, causan verdaderos estragos en la sociedad, ¿eh? Pero se decía vegana. Es vegana. Vegana ovo-lácteo, ¿cómo es? Ovo-lácteo vegetariano, especista sería ¿cómo es? Huevo, lácteos, verduras, frutas, cereales y pescado. Y en temporadas de Semana Santa. Puede ser Semana Santa, pero en temporadas te comes productos, pues carne, pescado, ¿no? Pero en temporadas. A lo que me refiero es a lo siguiente. Las redes sociales son capaces de construir influencers, que ahora ellos mismos se llaman. Sí, claro. Que realmente sí acaban siendo más una influencia mayor para la gente que la lista que sacaste a relucir hace rato, ¿eh? Sí, y norman pensamientos y guían a la gente y también establecen comportamientos. Claro, sí. Y la cuestión aquí sería preguntarnos qué también le hacen a la gente, ¿no? Porque, o sea, puedes encontrar un montón de influencers con muy pocas bases, o con ninguna. O con ninguna base. El veganismo tiene una base científica, pero en contra. Pero... Y aún así tiene tanta influencia y no ha habido suicidios todavía, pero
sí muchos corazones rotos con esta chica vegana. Pero creo que en este modus de pensar o de vivir, ¿no? En el caso del veganismo, quizá va más allá, ¿no? A no querer dañar a alguien más o no querer lastimar. Volvemos, yo lo veo muy desde la base. ¿Eres vegano? No puedo. Para yo, la cultura mexicana y la gastronomía mexicana es No te permites. un regalo del cielo. Sí, ya lo decía también Batimu, ¿no? Ujú. La era de la posverdad. La posverdad. La posverdad. ¿Cuántos linchamientos han hecho en nombre de la posverdad, no? Sí, es eso. ¿Qué es la posverdad? No, soy muy malo en ese tema. ¿Qué es la No, posverdad? Pues soy... el relativismo de todos los referentes. Es una verdad que no requiere sustento para existir, Así es. ¿no? Como por ejemplo que decir que nada es ciencia. O que el veganismo lo es. No, el veganismo. No, el veganismo no es ciencia. Pero No, que... Sí. O sea, que el veganismo es bueno para el cuerpo, Sí. es una posverdad. es una posverdad. No sé. Habría que ver ahí qué dicen los nutriólogos que nos están viendo, a ver, que nos digan. Esta Laura Diana Antunes, creo que estoy en Que nos diga Laura Diana Antunes qué opina sobre el veganismo como nutrióloga, a ver. Sí, porque también que sus nos posturas, ayude. ¿no? O sea, a lo mejor no consigues las proteínas de una fuente animal, pero las puedes conseguir desde otras cosas, ¿no? Las semillas. Sí, pero Eso, es más que eso. pero eso es justamente la posverdad, Ujú. esa suposición. Y está comprobado que no. Fíjate, yo como ovolácteo vegetariano, Especista. no, ya especista, sale más caro. Sí, carísimo. sí. Y llega un momento en que, aunque quieras, es insostenible económicamente. Y es dañino. No puedes obtener tus proteínas de tantas leguminosas. Bueno, pero tú como así, sí sientes que funcionas bien, o sea, que tu cuerpo funciona bien. Lo que sabes es que no es vegano. Ese es el problema. Pues yo creo que no está diseñado el cuerpo No lo está. para el veganismo. Y yo te lo digo como practicante del yoga y ovolácteo vegetariano, especista. No está El problema es que diseñado. no tiene una base científica. Te encontrarás un nutriólogo que te diga, yo sé de ciencia, yo conozco procedimientos, el método científico para hacer una investigación, pero su propuesta al ser vegana no es científico. Bueno, pues estamos llegando a la parte Casi final. final, a la parte final del programa. Todavía tenemos algunos saludos. Carlitos Cartoon Rivas, saludos al invitado especial. Muchas gracias. Como Es mi que es primo. Saludos, Saludos, Carlitos Cartoon. Pues, ¿alguna conclusión que nos pudieras ir dando sobre la filosofía, la relevancia de la filosofía y cómo podemos llevarla no solo al derecho, sino a nuestras vidas, ¿no? Pues yo considero que sí es necesario retomar la filosofía en la educación básica para ayudarnos a pensar y hablar de manera correcta, ayudarnos a cuestionarnos sobre lo que nos dan, si es verdadero y si es útil. De eso es importante y necesario. Y que, pues, no sé, hay muchas cosas que la filosofía ayuda el cuestionamiento sobre, en el caso del derecho, ¿no? Hablar sobre si lo que se está generando para la justicia y salvaguarda de la sociedad es correcto, ¿no? O si vamos sobre la verdadera vía, que hablar sobre verdadera vía podría ser escabroso, sobre la verdad pura, pero si estamos haciendo lo correcto, o si se está haciendo lo correcto en pos de no dañar la libertad de la gente, ¿no? Y pues darle la mejor ayuda posible. Vaya. Pues ya lo escucharon aquí de nuestro buen amigo Roberto Telles, el licenciado Roberto Telles, futuro tanatólogo, licenciado en filosofía, y pues que nos compartió estos conceptos, la claridad de la filosofía como conocimiento último, ¿no? Uh-huh. Y pues también estuvimos hablando un poco aquí sobre varios temas, varias reflexiones. Hablamos sobre el tema del derecho, que también la filosofía del derecho pues es parte de ese conocimiento, y que
lo resumiste muy bien, ¿no? Nos tiene que ayudar a pensar para razonar mejor y a su vez poder dar argumentos razonados, certeros, diría la filosofía del derecho, argumentos construidos en silogismos lo más científicamente posible y salir de lo dialéctico, ¿no? Claro. Tenemos un último saludo. Margarita Rivas, te manda un saludo, Roberto. Yo le mando 2. Muy bien, pues saludos a Margarita. Y pues también gracias a todo el público y a todas las personas que nos vieron aquí el día de hoy. ¿Quieres decir algo? Y antes de terminar, yo lanzo un emplazamiento desde aquí a Andrés Moreno Nieto. Él estudia la maestría en Ciencia de la Filosofía. Creo que tienes ganas de un programa de Ciencia de la Filosofía. Ah, pues que venga de aquí. Y ya te invitamos también. Claro, para... claro. Sí, estaría padre. Encantado. No es debate, dile. No es debate. Pero también a Andrés. No, no es debate, es una charla. Sí, no. No podemos enfrascarnos en las cosas. Sí. Gabriel Telles, Beto, te estoy viendo. Estoy Beto, bien, te estoy Beto. viendo, soy Grillo. Un saludo. Grillo es mi sobrino de 10 años. Saludos a Gabriel. Entonces, pues vamos terminando el día de hoy. Fue un tema bastante rico, bastante interesante, y sobre todo muy humano, ¿no? Creo que la filosofía sobre todo es muy humana. Y hay que entenderlo, ¿no? Que no siempre las cosas deben tener una finalidad pragmática. Ujú. Que no debe haber algo práctico, ¿no? En estudiar ciertas cosas. Claro, es la necesidad solamente del saber y de Así lo que es. te deja, lo que te llena. Pues yo creo que con ese mensaje nos quedamos todos, ¿no? La necesidad de saber, de lo que nos llena. Y pues les agradecemos a todos sus comentarios, sus preguntas, el que nos hayan acompañado aquí en el programa. Gracias como siempre al staff de Radio Info, aquí al buen Serge que nos estuvo apoyando el día de hoy, a Patti y a a Esteban, que no se nos olvida nunca. Y pues gracias también aquí a Eliseo, que Gracias, nos Beto. acompañó. Gracias, Beto, por haber Muchísimas estado en el gracias. programa. Y pues nos vemos en 8 días. Los esperamos aquí en Derecho y Humanidad, como todos los viernes, de 4 a 5 de la tarde, con todos los temas de interés para el derecho y la humanidad. Nos vemos. Hasta la próxima.